Todos conocemos la Eucaristía, ¿no? El pan, el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Es como el corazón del cristianismo. Pero, ¿y si les dijera que su origen oculta un secreto? Uno mucho más potente. Vamos a meternos de lleno en la posibilidad, que es bastante sorprendente, de que este sacramento naciera en realidad de una experiencia psicoactiva. A ver, esta es la pregunta que va a mover todo nuestro análisis. ¿Y si el rito principal del cristianismo no empezó con un simple pan y vino simbólicos, sino con una poción psicoactiva de verdad? ¿Se imaginan? Que la primera comunión no fuera un acto de fe simbólico, sino una experiencia visionaria, de esas que te altera la conciencia. Suena fuerte, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir las pistas que la propia historia nos dejó. Bueno, ¿por dónde empezamos? Nuestra investigación arranca con el primer registro escrito que existe sobre la Eucaristía. Y lo más loco es que no es una celebración feliz, para nada. Es más bien una advertencia, una sobre un rito que se había vuelto peligroso. Y ojo, que este testimonio no lo sacamos de los evangelios, ¿eh? Viene de algo mucho más antiguo. Una carta del apóstol Pablo a la comunidad de Corinto. Y lo que cuenta es, de verdad, alarmante. En lugar de ser un rito de unión y paz, la Eucaristía estaba causando enfermedades. Peor aún, estaba causando la muerte. Miren, es que hay que detenerse en la dureza de las palabras de Pablo. Cuando dice «muchos duermen», eso es un eufemismo para decir que se estaban muriendo. Esto va mucho más allá de haberse pasado con la comida o el vino en una cena. El texto da a entender que esa comunión tenía algo con efectos muy, muy potentes, tanto que si se consumía mal podía ser letal. Ok, pero ¿qué podría causar algo tan extremo? Para entender lo que Pablo estaba diciendo, tenemos que viajar en el tiempo, meternos en su mundo. Para la gente de esa época, la audiencia greco-romana, su lenguaje habría encendido una alarma inmediata. Le sonaría a algo que conocían muy bien, los famosos y potentes cultos mistéricos paganos. Y aquí está el clic, la clave de todo. Hoy, cuando pensamos en la Eucaristía, hablamos de un sacramento, ¿verdad? Algo simbólico. Pero Pablo la llama un misterio. Y en la antigüedad, un misterio no era para nada simbólico, era una experiencia directa, una iniciación, a menudo inducida con químicos, para tener un encuentro real, transformador, cara a cara con un Dios. Y es que esta idea de literalmente comerse a un Dios no era ninguna locura en ese entonces, para nada. En los famosos misterios de Eleusis, por ejemplo, se bebía una poción psicoactiva, el Kikeon. Los cultos a Dionisio buscaban el éxtasis, y ni hablar del mitraísmo, que era súper popular entre los soldados romanos. Ellos también tenían un banquete sagrado que prometía la salvación. O sea, la conexión era tan, pero tan obvia, que hasta los primeros padres de la Iglesia, como Justino Mártir, la vieron. Y su explicación es genial. No negaban el parecido, para nada. Decían que era una imitación de los demonios. Para él, el rito de Mitra era una copia diabólica de la Eucaristía. ¿Se dan cuenta? En lugar de negar, lo explican como una copia malvada. Pero esperen que la cosa no se queda solo en el lado pagano. Y aquí viene lo más sorprendente. Dentro de las propias tradiciones místicas judías, también encontramos antecedentes del uso de sustancias sagradas con efectos muy, muy potentes. Pensemos en el maná, por ejemplo. El famoso alimento que cayó del cielo para los israelitas. No se describe como un pan cualquiera, se dice que era polimórfico, o sea que se transformaba en lo que cada persona quería saborear. ¿Esta descripción no les suena? Un efecto subjetivo, personal, es muy, muy parecido a cómo se describen las experiencias con plantas visionarias. A ver, miren esto, la fórmula del aceite sagrado para ungir a los sacerdotes es explícita, y varios estudiosos han identificado la caña aromática, que en hebreo es canebosem, ¿les suena?, como una palabra antigua para el cannabis. Si mezclas eso con aceite, los componentes psicoactivos se absorben por la piel, y eso, claro, induce estados alterados de conciencia. Y claro, no podemos olvidarnos de la famosa mandrágora. El historiador judío Flavio Josefo la describe como una raíz que se usaba en exorcismos para expulsar demonios. Hoy sabemos que es una planta con efectos psicoactivos potentísimos. Esto nos demuestra que había un conocimiento antiguo y profundo sobre sustancias que podían alterar la mente. Bueno, a ver, vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas.
Por un lado, tenemos los misterios paganos. Por otro, las tradiciones mágicas judías. La pregunta es, ¿cómo pudo Pablo, que era un judío pero educado en la cultura griega, mezclar todo esto para crear un ritual completamente nuevo y tan poderoso? Miren la diferencia. A la izquierda vemos una cena de Pascua judía tradicional. Se recita el Kiddush, que es una bendición, un agradecimiento. A la derecha, la Eucaristía. Lo que hizo Pablo no fue solo adaptar la cena, la reinventó por completo. La transformó de ser una simple bendición de gracias a ser la cena del Señor, un misterio de iniciación donde el objetivo era, literalmente, consumir al Dios. Y aquí viene un dato histórico que es crucial, importantísimo. La versión de Pablo es la original. Sus cartas son décadas más antiguas que los evangelios. Fueron los que escribieron los evangelios, mucho después, los que tomaron el ritual que Pablo ya estaba practicando y lo metieron en la historia de la vida de Jesús, ubicándolo en la última cena. Esto es de verdad fundamental. Pablo agarró una bendición judía y la fusionó con el concepto de un misterio pagano. Creó un híbrido perfecto para su época. Un ritual que ofrecía la salvación como algo tangible, algo que se podía literalmente comer, digerir. Y todo esto nos lleva a la última pieza del rompecabezas, la más provocadora de todas. Si estas prácticas con sustancias potentes eran parte del paisaje cultural de la época, ¿qué nos dice eso sobre la figura histórica del propio Jesús? Para entenderlo, necesitamos una palabra clave, una palabra del mundo antiguo que para ellos lo unía todo: medicina, magia y veneno. Fármacon. En el mundo antiguo, la línea entre la farmacología y la magia prácticamente no existía. Un fármacon era cualquier sustancia, casi siempre de origen vegetal, que tenía el poder de sanar, de envenenar o de alterar la conciencia. Y el que la dominaba no era un médico como lo pensamos hoy, era un pharmakeus, un mago. Ahora, con esa idea en la cabeza, volvamos a mirar los milagros de Jesús. Expulsaba demonios, sanaba enfermos, protagonizó la transfiguración, un evento que un estudioso llegó a describir como un rito alucinatorio. En su época, todas estas cosas eran las obras de un pharmakeus, un mago que usaba fármacas en sus rituales. Y acá está quizás la evidencia más directa. Y viene de un lugar que no se lo esperan. Viene de Orígenes, uno de los teólogos más respetados de la Iglesia primitiva. En un texto donde defiende al cristianismo de la acusación de ser simple magia, él admite que Jesús, igual que Moisés, usaba fármaca. No lo niega. Al contrario, lo justifica diciendo que era un uso sabio de estas sustancias. Así que, todo esto nos deja con una pregunta final, una que resuena bastante. ¿Es posible que el Jesús de la historia fuera un sanador carismático? ¿Un mago que, como otros, utilizaba el poder de las plantas? ¿Y que la Iglesia, tiempo después, para alejarlo de la imagen de un mago, reescribiera su historia, ocultara sus métodos y transformara un potente fármacon en un simbólico pedazo de pan? La evidencia por lo menos sugiere que es una posibilidad que vale la pena y mucho considerar.